Buenas noches a todo el mundo, para los que recién ingresan. Vamos a empezar entonces con la clase del día. Vamos a continuar con la unidad temática esta 5, que tenía el título de cables así en general. Ya vimos la clase pasada el tema de acciones en cables. En general vimos, o la clasificación general fue de 3 tipos de cables: cables con carga uniformemente distribuida en una línea horizontal, que la curva que se producía era una IX al cuadrado, una curva, una parábola. Después vimos el tema de la carga uniformemente distribuida a lo largo del cable, que era lo de los tendidos de redes eléctricas, que ahí teníamos la curva, que la famosa catenaria, que era una curva que tiene que ver con funciones más complicadas. Y después vimos el tema de cargas distribuidas en forma discontinuas en un cable, donde la curva podía tomar cualquier forma, y ahí se deducía en función de equilibrio de fuerzas. Vamos a continuar ahora con temas de cables, dado que la unidad temática esta habla de cables de máquinas. Cuando hablamos de máquinas vamos a hablar de máquinas que utilizan cables. Vamos a ver una máquina simple, nada más que la polea, pero son innumerables las utilizaciones que se hacen de cables, sogas o cuerdas en elementos para alivianar los esfuerzos que se deben producir. Por ejemplo, acá tienen un elemento que se usa mucho en la construcción, que son estas grúas móviles para elevar pesos a grandes alturas, que esto tiene una gran versatilidad, muy versátil. Puede subir, mover el peso en altura y girar a lo largo del eje de la torre esta, o se puede trasladar en forma horizontal a lo largo de la pluma, digamos. La pluma sería esta viga reticulada que está acá en forma horizontal. Y bueno, acá tienen una serie de motores o mecanismos, y fíjense que hay tensores o cables, ¿sí?, que en este caso tienen un contrapeso, o sea, acá, un contrapeso, perdón. Tengo la pluma, tengo el carro de la pluma que está abajo, la contrapluma, que sería la parte de atrás, el contrapeso, la plataforma de soporte giratorio abajo, la corona de giro se llama porque alrededor de ese punto puede girar la torre, la base, el lastre horizontal, que sería otro contrapeso en la base, y el gancho, que es el que tiene la movilidad. Entonces acá tenemos un mecanismo o una máquina que involucra reticulados con cables y con máquinas o motores, que eso lo van a ver en otras materias, que es la incumbencia de su título. Entonces, dentro de este esquema, digamos, tenemos toda una serie de máquinas. Vamos a empezar con las cosas más sencillas, que es el tema de una polea. Tenemos poleas, las podemos clasificar, las poleas, en polea, por ejemplo, fija o polea móvil. Acá tienen un dibujo. Fíjense que en el primer caso a la izquierda, se jala o se tira de un lado de la cuerda y el peso se desplaza en forma vertical. Y la polea está fija. Y en el otro caso, acá donde dice extremo móvil, ahí se aplica la fuerza y la polea se desplaza, sube y baja junto con la cuerda. Por eso tenemos poleas fijas y polea móvil. En general, la polea es un círculo, un círculo que tiene una ranura acanalada y se gira alrededor de un eje. Y a su vez el eje está sostenido por una armadura y vinculada de alguna manera a algún lugar fijo con un gancho, o puede estar empotrada o como sea. Poleas, tenemos un montón de casos de poleas, por ejemplo,
de los motores de los autos tenemos poleas de transmisión que hacen que la potencia del motor se traslade como fuerza motriz a las cubiertas. Y ahí se usan, en vez de cuerdas, se usan correas, que son casos particulares. Las correas, esas correas pueden ser planas, que tienen unas ciertas nervaduras, pueden tener formas de V, o una V, digamos, para que haya mayor rozamiento, mayor contacto entre la canaleta de la polea y el elemento que hace que se traslade el movimiento, o sea, la correa. Todas estas cosas, además de uno conocer, digamos, los esfuerzos que se producen y cómo se va la fuerza cambiando de valor, digamos, porque se logran ventajas mecánicas usando poleas, también está dentro de todo eso el tema del mantenimiento de las poleas y de las correas, que es fundamental en los mecanismos, sobre todo en los vehículos o cualquier otro mecanismo o elementos de máquinas. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es una polea? Una polea es una máquina simple, es un dispositivo mecánico de tracción, ¿no?, que sirve para transmitir fuerza. Ya lo describimos recién, tiene un canal con una canaleta periférica, en la cual gira una cuerda o soga y gira en un eje central. El uso de poleas puede estar acompañado de varios conjuntos de ellas, y ya empezamos a denominarlas de otras maneras, con una palabra común que es el polipastos, poli de muchos, que es uniones de una serie de aparejos o de poleas. Otra de los usos que tiene la polea, además de transmitir, si tenemos dos poleas vinculadas entre sí mediante una correa como el motor, se transmite la energía de un eje a otro eje, y eso está relacionado con la potencia, que después vamos a hablar un poquitito del tema de potencia más adelante en la materia. Y el uso más común es para elevar un peso. Yo tengo acá una polea fija, en este caso este esquema que está acá, tengo la fuerza P1, la fuerza P2, entonces de un lado ejerzo una fuerza, o jalo, y levanto un peso. Acá les muestro una foto de una serie de elementos que se usan en todo lo que tiene que ver con la escalada, donde se usan, fíjense, acá tengo fotos de poleas muy particulares, que se usan en todo el tema de la escalada, que ahora vamos a verlo un poquitito mejor. Acá tengo otro esquema de polea fija. No necesariamente las fuerzas T1 y T2 tienen que ser paralelas, puede haber una cierta inclinación, pero la fuerza que se va a transmitir va a ser exactamente la misma. Entonces, cuando la polea no está fija, hablamos de polea fija. Y polea móvil sería este esquema que está abajo, que ya les mencioné. En todos los casos, en estas poleas que estamos viendo, como es una soga o una cuerda, el esfuerzo que se transmite, acá lo que llamamos T1 y T2, es exactamente el mismo valor de fuerza. Siempre es la misma fuerza que está actuando cuando pasa alrededor de la polea. En este caso, polea móvil ya cambia el asunto. ¿Por qué? Si yo acá hago una sumatoria de fuerzas en equilibrio, ¿qué tengo? Lo que acá se llama T2, que es la tensión a la derecha de la cuerda, T1, que es la tensión a la izquierda de la cuerda, y un peso que está sostenida del eje de la polea, de manera tal que cuando hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿qué tengo? Tengo T1 más T2 igual a P. O sea que si despejo de ahí, me va a quedar que T1 y T2 va a ser igual a la mitad del peso.
Entonces acá tengo, en este caso, con esta polea, tengo una ganancia, una ventaja mecánica, se llama, cuando la vamos a definir mejor, de un 50%. O sea que yo jalando, tirando de acá donde dice T1, tengo que hacer la mitad del esfuerzo para levantar el peso este. Esa es la ventaja o el empleo que tienen las poleas. Lo que le acabo de decir está acá hecho o calculado mediante fórmulas o bien especificado en el aporte. Entonces vamos a definir ahora qué es la ventaja mecánica. También se la llama, en vez de ventaja mecánica, ganancia mecánica. Es la relación que existe entonces entre la fuerza resistente o el peso a levantar y la fuerza a aplicar o potencia. Le puse acá potencia porque en alguna bibliografía, en algunos libros le llaman potencia, que es la fuerza que uno tiene que aplicar para accionar la polea, pero en realidad la palabra potencia no es la más correcta, ¿eh? Mejor es decir una fuerza, porque estamos aplicando una fuerza. La potencia tiene, como la palabra técnica, tiene otras implicancias más específicas que la vamos a ver más adelante. Entonces, la ventaja mecánica, VM, ventaja mecánica o ganancia mecánica, es la resistencia que tengo que elevar o vencer, dividido la fuerza o potencia que tengo que aplicar. O sea, nos quedémonos que es la fuerza dividido la potencia, el peso a elevar dividido la fuerza, que es lo más... O sea, a ver, esperen que le muestro otro dibujo. Tengo otra polea más chiquitita dibujada por acá. Bueno, acá en esta. P es el peso y acá T1 sería la fuerza. Entonces, el peso dividido la fuerza me da el tema de la ventaja mecánica. Entonces podemos hablar de ventajas mecánicas en los polipastos o en las poleas de 3-1, 4-1, 6-1, 9-1, como dice acá. Significa que esto, que sea de 4-1, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer 4 veces un esfuerzo menor que el peso que tengo que levantar. 6-1 sería 6 veces menor, 9-1 sería 9 veces menor. Si fuera 1-1, la ventaja mecánica sería nula. ¿Cuál sería 1-1? Acá en este caso, si los dos pesos fueron iguales acá, yo tengo que aplicar una fuerza de acá para levantar esto, no tengo ninguna ventaja mecánica. Lo único que logro ahí, en vez de aplicar una fuerza al peso a levantar de abajo hacia arriba, la estoy aplicando mediante la soga esta, para elevarlo, con lo cual me facilita el traslado de cosas, por ejemplo, en obras, o en talleres mecánicos para levantar motores, etc. Pero en ese caso no tendría ninguna ventaja mecánica. Veamos, por ejemplo, este caso de acá. Tengo dos poleas. Tengo una polea fija arriba y una polea móvil abajo. Y acá tengo un peso. Esto que está en rojo es el peso. Falta poner P ahí. Tiene que haberle puesto P. Bueno, esa fuerza, el peso ese, se divide en dos fuerzas iguales que se transmite a través de la soga. Entonces tengo acá P2 y P2. Y si analizo ahora esta polea fija de arriba, si acá tengo P2 por la soga, que se transmite la misma fuerza, acá tendré P2. O sea que la fuerza que tengo que aplicar va a ser P dividido 2. O sea, va a ser la mitad del esfuerzo que tengo que levantar. Otro concepto es el recorrido de la cuerda. El recorrido de la cuerda o de la soga, que es lo que está también dibujado acá. Acá, por ejemplo, este peso en rojo que está acá, inicialmente estaba acá en una posición, la posición más baja, y tengo que levantarlo o elevarlo a una distancia que acá le indicamos con D. Tengo que pasar de esta posición A a una posición B, digamos acá, elevarlo a una distancia D. Entonces, el recorrido de la cuerda va a ser igual a la distancia por la ventaja mecánica.
En este caso, la ventaja mecánica es 2. Entonces, si tengo que, por ejemplo, a ver, si tuviera que elevarlo acá abajo en ese ejemplo, si tuviera que elevar esto 1,5 metros, supónganse, que la distancia al elevar, el recorrido de la soga o cuerda para elevarlo sería D por la ventaja mecánica, o sea, 1,5 metros por 2, me da 3 metros. O sea que tengo que hacer un recorrido de la soga de 3 metros para elevarla a 1,5. Ese es digamos, la contrapartida que hay entre la ventaja mecánica y el recorrido de la soga. Acá está escrito acá en esta frase que está acá, que le subrayo en negrita las cosas importantes, los conceptos que ustedes tienen que tener. Un concepto es este. La ventaja mecánica que se obtiene se contrapone con la distancia del recorrido de la cuerda, es decir, que a menor fuerza a aplicar, mayor será el recorrido de la cuerda. O sea, pues yo tengo mayor ventaja mecánica, mayor va a ser el recorrido de la cuerda. O sea, más tiempo voy a tener que estar accionando el mecanismo, en una palabra, para que se materialice todo el recorrido de la soga. Cuando hablamos, otra cosa importante, cuando hablamos de la ventaja mecánica, esto es tener en cuenta muchas cosas como por ejemplo es el rozamiento, el peso propio del cable, el peso propio de la polea y demás ineficiencias o cosas menores, digamos, que no lo tenemos en cuenta desde el punto de vista teórico. Esto tiene que ver el tema del rozamiento. O sea, si no existiera rozamiento entre la soga y la polea, entre el círculo que compone la polea, no se podría transmitir los esfuerzos. Y el rozamiento no se da solamente en la parte horizontal de la cuerda, sino en los bordes, por eso tiene la forma canalada. Bueno, esos detalles, digamos, no lo estamos analizando acá, sino estamos hablando directamente de la transmisión de la cuerda sin tener en cuenta ese tipo de cosas. Imagínense que yo tuviera, por ejemplo, aceitada el contacto de la cuerda con la polea, entonces por ahí eso no funciona como debería funcionar. Vamos ahora a ver una especie de clasificación de aparejos o poleas. Aparejos o poleas es prácticamente sinónimo, depende de los lugares, sobre todo de Centroamérica, donde estemos, cuando le dicen polea, pues le dicen aparejo. Entonces hablamos de poleas o aparejos factoriales. ¿Qué son estos aparejos factoriales? Vamos a llamarlos aparejos factoriales y aparejos potenciales. Tenemos dos grandes clasificaciones de los aparejos. Se los voy a mostrar acá. Estos dibujos que estamos viendo serían casos de aparejos factoriales. Esperen que lo trato de encuadrar. Estos aparejos son conjuntos de poleas que algunas están fijas y otras, como las de acá arriba, y otras están móviles. Puedo tener, en ese caso tengo dos poleas fijas arriba, dos poleas móviles abajo, y en el segundo caso tengo 4 poleas fijas arriba y 4 poleas móviles abajo. Esto puede ser un número indefinido de poleas. Vamos a llamar n al número de poleas móviles. Fíjense que las poleas móviles están vinculadas entre sí, están unidas, o sea que trabajan en conjunto. Entonces, mirando ese dibujo, podemos hablar que los aparejos factoriales consisten en una serie de poleas fijas conectadas entre sí por una armadura. Una armadura vendría a ser ese eje que las está vinculando, o las que están fijas arriba están agarradas, empotradas, y a su vez se acciona mediante una única cuerda que vincula la serie de poleas móviles, también conectadas entre sí por una armadura. O sea que, cuando hablamos de armadura, estoy hablando de esto de acá arriba o esto de acá abajo. Armadura porque sería algo rígido que vincula las poleas móviles entre sí y las poleas fijas entre sí. Y la cuerda es una única cuerda, que pasa a través de las poleas.
podemos decir entonces que en el caso de las poleas estas factoriales, podemos hablar de un número n, que es el número de poleas móviles. En el primer ejemplo, o en el primer dibujo, fíjense, las poleas móviles son 2, entonces n es igual a 2. En el segundo ejemplo, el número de poleas móviles es 1, 2, 3, 4, entonces n es igual a 4. Vamos acá a deducir una fórmula muy sencilla. Esto es básico, esto es lo que le estoy explicando. Es el ABC de las máquinas o de las poleas, no es nada complejo esto. Si miramos el primer dibujo, fíjense, la fuerza esta P, que está vinculada a estas dos poleas móviles, es una fuerza P que está actuando hacia tierra debido al peso propio, y cada polea tiene 2 cuerdas. Entonces tengo 4 cuerdas. Entonces si hago sumatoria de fuerzas verticales o equilibrio de fuerzas, estas tensiones o fuerzas en la cuerda va a ser ¿qué? Como son 4, va a ser la fuerza dividido 4. Por eso acá figura P sobre 4, P sobre 4, P sobre 4, P sobre 4. Las fuerzas que empiezan en un extremo de la polea es la misma del otro extremo, porque hay una cierta continuidad o transmisión de la fuerza a través de la cuerda. Entonces, en esta última polea de acá arriba, que es la polea fija, si acá tengo P sobre 4, acá tendré P sobre 4. O sea que la fuerza que yo tengo que aplicar para levantar este peso es igual al peso dividido 4. De ahí, antes de decir eso, vamos a analizar qué pasa acá en el otro ejemplo, que acá tengo en este caso, ¿cuántas? 4 poleas. También hago el mismo razonamiento de antes, o sea que tengo sumatoria de fuerzas verticales y tengo la fuerza P hacia abajo dividido ahora ¿cuántas cuerdas? 1, 2, se me fue el cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va a ser P dividido 8. Esta última que está acá se transmite, entonces la fuerza que tengo que aplicar va a ser la carga dividido 8. Comparando los dos ejemplos, yo puedo decir que la fuerza va a ser igual a P dividido 2N, donde N es el número de poleas móviles. Si hago P, en este caso poleas móviles son 2, 2 por 2 son 4, entonces queda que la fuerza es P dividido 4. Y en este otro caso, el número de poleas móviles es 4, entonces 2 por 4, 8. Entonces queda que la fuerza que tengo que aplicar es P dividido 8. De esa manera se calcula la fuerza que tengo que hacer o también la ventaja mecánica que obtengo. O sea, en el primer caso que obtengo una ventaja mecánica de 4. Tengo que hacer 4 veces menos el esfuerzo. Y en el segundo ejemplo tengo una ventaja mecánica de 8. Tengo que hacer 8 veces menos esfuerzos para subir el peso. Entonces, estos eran los aparejos factoriales. Después tenemos otra serie de clasificación de los aparejos, que son los aparejos potenciales. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo. Esto es un aparejo potencial. Fíjense cómo funciona esto. Tengo una polea fija, acá arriba, vinculado con una superficie horizontal que está en el extremo superior, y tengo 3 poleas móviles, que están unidas con una cuerda fija, un extremo fijo a una polea, otro extremo fijo a la otra polea, otro extremo fijo a la última polea. Esto es lo que se llama un aparejo potencial. Puedo tener desde 2 a hasta n poleas móviles. En este caso, si miro el dibujo, ¿cuántas poleas móviles tengo? Tengo 1, 2, 3. Esta acá arriba no la cuento porque está fija. Acá tengo otro ejemplo donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 poleas móviles. O sea, este ejemplo que está acá es el mismo que está arriba, nada más que se ha aumentado la cantidad de poleas móviles. Siempre mediante el mismo esquema.
Si analizamos de vuelta con el tema de la estática o de equilibrio de fuerzas, yo arranco acá abajo con el peso que tengo que elevar o levantar, y se divide en dos cuerdas, entonces este peso en primera instancia se divide en P, mitad para acá, mitad para allá, P sobre 2, P sobre 2. A su vez esta P sobre 2 se divide en dos partes más, entonces sería P sobre 4, P sobre 4. A su vez esta P4 que está acá se divide de vuelta a la mitad, mitad para acá, mitad hacia la izquierda, mitad hacia la derecha, o sea que queda P sobre 8, P sobre 8. Y esta última cuerda es la misma, entonces en este extremo derecho donde tengo que aplicar la fuerza o jalar, voy a tener que aplicar una fuerza de P sobre 8. O sea que mi ventaja mecánica acá es 8. Si analizamos este otro aparejo factorial que está acá, donde ahora tengo 3, 4, 5, hago el mismo razonamiento de antes. Tengo una fuerza acá P que se divide en 2, entonces tengo P sobre 2, P sobre 2. A su vez, esta P sobre 2, por la interacción de esta polea, se divide también en 2, entonces me queda P sobre 4 a la izquierda, P sobre 4 a la derecha. Nuevamente, por la interacción con la polea móvil que sigue, esta P sobre 4 se divide en P sobre la mitad, P sobre 8 hacia la izquierda y P sobre 8 hacia la derecha. Nuevamente, esta P sobre 8 se divide en 2, queda P sobre 16, P sobre 16. Y nuevamente, esa P sobre 16 se divide en 2, queda P sobre 32, P sobre 32. O sea que yo acá tengo que aplicar una fuerza que va a ser igual a P dividido 32. 32 veces menos esfuerzo tengo que hacer para levantar el peso este. Esto, le vuelvo a repetir, es teórico. Porque ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Esto es estrictamente cierto? A ver, alguien que me conteste. No. ¿Esto es como un sistema ideal o no? Lo que estamos haciendo acá. Sí, sí, es un sistema ideal, pero ¿qué está pasando acá? Fíjense que yo voy agregando poleas. Entonces, ¿qué tengo que vencer? El peso de las poleas también. Yo, por ejemplo, desprecio el peso de una polea o de dos poleas si fuera un sistema de pocas poleas. Ahora, ¿acá cuántas tengo? 5. Si voy agregando un montón de poleas, ¿qué pasa? Esta ventaja mecánica que digo que es 32, en realidad no es así porque tendría que sumar el peso de las poleas. ¿Está? Pero ¿qué hacemos? Para este análisis lo despreciamos, el peso de las poleas y de la soga. ¿Está claro lo que le estoy diciendo? Por eso es una cosa ideal que después en la práctica no lo va a ser lo mismo una polea que fuera de plástico que fuera una polea con un radio muy grande y, por ejemplo, de hierro fundido. ¿Está? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe. Bueno. Entonces tiene esa limitación este análisis ideal que estamos haciendo. Bueno, conclusión, comparando este ejemplo de 3, 4, 5 poleas móviles con este de acá de 3 poleas móviles, llamando n al número de poleas móviles, la fuerza que tengo que aplicar acá es el peso dividido 2 a la n ahora. Si n es 3 acá, 2 a la 3, ¿cuánto sería? Sería 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Entonces queda P sobre 8. O sea, esta fórmula satisface este esfuerzo que está indicado acá arriba, que lo hice mediante descomposición de fuerzas. Para el ejemplo que está abajo, el número de poleas móviles es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 2 a la n, 2 a la 5. O sea, 2 a la 5 es multiplicar 2 por sí mismo 5 veces. O sea, sería 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, y 2 por 16, 32. Entonces me queda P sobre 32. O sea que la ecuación esta satisface la deducción que hicimos recién mediante el equilibrio de fuerzas. Entonces, en una palabra, cuando el sistema de fuerzas es factorial, la fuerza que tengo que hacer es igual a la carga que tengo que elevar dividido 2 a la n, donde n es el número de
poleas móviles del sistema. Voy a leerle esto que está acá, que dice: un aparejo potencial consta básicamente de una polea fija anclada a un punto resistente que se encuentra a mayor altura que el elemento que se desea mover. O sea, esta es la polea fija. Y una o varias poleas móviles. La polea fija se enhebra mediante una cuerda, soga o maroma, también le llaman, o una cadena o un cable de acero, que en un extremo está anclado al mismo punto que la polea, pero que su recorrido abraza a una segunda polea y cuyo extremo es en el que se realizan las fuerzas de tracción o acción. Esta segunda polea es del tipo flotante, se llama flotante porque se mueve o móvil, y de su centro pende una segunda soga o maroma, cadena o cable de acero que posee su otro extremo anclado a la superficie antes mencionada. O sea que la polea que sigue está vinculada con el extremo está vinculado acá arriba a la superficie horizontal. ¿Ven? Que están todas las sogas atadas acá arriba. Eso está diciendo eso que le estoy leyendo. De esta manera pueden colocarse tantas poleas como sean necesarias, teniendo en cuenta que por cada polea que se agrega, el peso se reduce a la mitad del peso que actúa sobre la polea anterior. El elemento mover está aplicado sobre el eje de la última polea del tren de poleas, se le llama tren de poleas. Bueno, entonces la fórmula esta que ya deducimos recién que le acabo de explicar. Le quería leer eso porque lo que está haciendo eso es describiendo el sistema de poleas esta de otra manera. Bueno, eso es lo que tiene que saber de poleas, tiene que saber cuál es la ventaja mecánica, en el caso sencillo cuál es el recorrido de la cuerda y que tengo dos clasificaciones de poleas, factorial y potencial. Vamos a hablar ahora de la palabra polipastos. Polipasto, polispasto también, o aparejo, también se llama aparejo de forma sencilla. Es una máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de las poleas, se llama garganta donde entra el cable o la cadena, y se utiliza para levantar o mover cargas con una gran ventaja mecánica, ya que así se necesita aplicar una fuerza mucho menor que el peso que hay que mover. Entonces, la práctica, ese elemento sencillito que estábamos dibujando ahí como una polea, se complejiza más, digamos, y tenemos estos tipos de aparejos que se usan en los talleres mecánicos o en las fábricas o en cualquier lugar de cadena de producción. Que, por ejemplo, esto que son una cadena, se puede tirar manualmente la cadena y tiene como una especie de traba esos elementos, un engranaje, de manera que una vez que la carga se levanta, va subiendo, después no puede bajar nuevamente. Tiene como una especie de engranaje, un sistema especial ahí que ya eso lo van a ver en alguna otra materia más cuando vean elementos de máquina, por ejemplo, o en alguna otra materia más que van a ver más adelante en la carrera. Pero hay infinidad de estos elementos que tienen mayor o menor ventaja en función de acá adentro hay una serie de poleas sobre un mismo eje, y la cadena esta entra y sale varias veces de manera que se me hace una polea compleja o polipasto. También, ahí, profe, se ve el recorrido de las cadenas. ¿Cómo? Que en esos aparejos se ve el recorrido de la cadena, igual que tenés que tirar un montón de la cadena para que se levante una distancia pequeña. Exactamente. Hay veces que, digamos, lo que estás diciendo vos es que cuando el peso es muy grande, yo tengo que hacer el recorrido de la cadena es muy grande para poder hacer menos esfuerzo para levantar el peso que quiero levantar. Eso me está diciendo vos, que es lo que sucede con estos mecanismos. Claro. También, aparte del manual, que está el último que está acá es con un motor eléctrico.
que se puede usar a control remoto o con un cable que tiene un elemento acá manual para hacerlo. Acá tienen un detalle de otro elemento de esos más sofisticados. Y después también se le llaman polipastos, por ejemplo, acá esto lo copié de internet que vendían bajo el nombre de polipasto grúa de 400 kilos de 220 volts, con cable S60M, no sé qué querrá decir 60M, y el valor. Bueno, fíjense qué es. Tiene una base, tiene como una especie de pluma, tiene un gancho donde levanto el peso, acá tiene una especie de motor eléctrico, y tiene una manija que debe trabarla, y tengo un cable acá arriba que me vincula el motor eléctrico este con una polea acá arriba. Entonces esto me puede servir para cualquier cosa, desde una obra en construcción a un taller mecánico o una fábrica, lo que sea. Son todos ejemplos de mecanismos que trabajan a través de cadenas o sogas. Acá tengo una foto de... Esto vendría a ser de un puente grúa. A ver, dice acá, se usan en la industria metalmecánica, fábrica de autos, talleres mecánicos, depósito de acopio de materiales, industria petrolera, etc. Esto acá que se le llama normalmente puente grúa. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? Fíjense que esto se desplaza, se puede desplazar. Esto que está en amarillo acá es un riel, y esto se desplaza de forma paralela al riel. Y a su vez, tengo acá abajo una serie de un gancho con unas poleas que esto sube y baja. ¿En dónde se utiliza esto? Esto se utiliza, por ejemplo, para descargar grandes pesos en un galpón que tenga que hacer acopio de materiales. Acá en Gallegos, por ejemplo, ¿cómo se llama el negocio este que está ahí en la rotonda, en la autovía? Neomat. En Neomat, fíjense que no le estoy haciendo propaganda al negocio, ¿no? Pero fíjense que tiene la modalidad de venta de que uno entra con el vehículo y carga lo que tiene que cargar, y después paga y se va. Tiene esa ventaja que le da al cliente de ser rápido y hacerse su propio flete, ¿no? Ese negocio, por ejemplo, ustedes entran ahí con el vehículo, tienen apilada la mercadería, y el tema del hierro, por ejemplo, el hierro de construcción, el liso o perfiles metálicos, lo tienen en el galpón de atrás. ¿Y cómo lo manipulan eso? Las varillas de hierro que tienen 12 metros de longitud, las que vienen de fábrica, que tienen un hierro del 6, del 8, del 10, del 12, tienen un peso muy importante, y sobre todo cuando vienen unidos en un paquete, digamos, que está normalizado, y vienen en camiones un semi lo trae, de 12 metros. Entonces el camión entra, y después para movilizar eso, ¿qué hacen? Lo enganchan con el puente grúa lo elevan, se mueve hacia el costado y lo van descargando. Eso es un puente grúa. Es un ejemplo muy común. Que lo pueden ver ahí, si van al galpón y chusmean allá al fondo, lo van a ver. Y está vinculado arriba a la estructura metálica, en el caso ese de Neomar. La estructura metálica en el taller de vialidad igual tienen uno, profe. ¿Dónde? En el taller de vialidad. En el taller de vialidad, ajá. Bueno, en varios lugares se tienen este tipo de elementos. Y después fíjense que este puente grúa se le llama porque al puente, en realidad el puente es esto que está en amarillo, porque está unido, está después vinculado a dos puntos fijos, que a veces se descarga directamente a tierra, o está colgado de la superestructura o del reticulado de las cableadas que hacen de cubierta de techo. Entonces, por ejemplo, esto cuando habían reticulados, que podía haber una carga en un reticulado, una carga puntual muy grande, por ejemplo, se puede dar mediante el uso de una grúa, de un puente grúa. Después acá les hice una especie de clasificación de tipo de polipastos, que dice polipastos simples, polipastos compuestos, polipastos complejos. Bueno, la definición de esto de polipastos simples, complejos y simples, compuestos y complejos,
no es una definición que se puede hacer así en forma estricta. ¿Por qué? Porque hay una combinación de poleas y cables, diría casi infinita. Así que lo que tienen que saber es que existen simples, compuestos y complejos. En función de, por ejemplo, lo que vimos antes de los factoriales o de los potenciales. Acá les acompaño a esta clasificación con una serie de dibujos que, fíjense en esto, lo que le puse acá está todo relacionado con elementos, fíjense, que se usan, que tienen una especie de ganchos, estos morsetos que se llaman, que se usan mucho para escalar, que tienen una parte móvil, que uno abre, ahí engancha el peso, o pasa la soga, o pasa la polea, lo que sea necesario. Y esto tiene un seguro acá que tiene como un resorte, o también puede tener como un tamborcito que se enrosca, y eso hace que el cable no se salga nunca de ahí de este morseto. Acá tienen uno, fíjense que, digamos, estas piezas que están ahí, se venden y se adquieren en el comercio, para el caso de esto que les estoy mostrando acá, esta foto está sacada de un negocio, la saqué yo. Fíjense todos los elementos que tienen acá colgados, morsetos, cadenas, poleas, tienen todos nombres específicos, esto que no vale la pena que se los aprendan, pero es un ejemplo. Por ejemplo, acá estos guantes que están acá tienen como una manijita que tiene un freno. Esto se usa para cuando uno hace rappel o cuando baja, por ejemplo, en el Chaltén, se utilizan toda la gente que está en esto, que están en el Club Andino, usan todos estos elementos. Acá se ve el morseto con el tamborcito este que cierra para enganchar o otra polea o una soga o lo que sea. Acá tienen, esto vendría a ser un caso particular de polea. Estoy volviendo donde estábamos antes. Entonces acá tienen un polifasto simple, digamos. Acá, uno compuesto, fíjense que acá tengo polea fija, polea móvil. Estas tres cosas de acá arriba vendrían a ser como la parte fija del dibujo que hicimos antes. Están todos acá anudados a un lugar, a una chapa, como le dicen los escaladores. Los escaladores llaman chapa, o sea, cuando se hacen vías de elevación. ¿Qué son las vías de elevación? Por ejemplo, en el Chaltén, en todo lo que es el tema de escaladas, hay circuitos o vías, le llaman, que ya las tienen estudiadas. Entonces en esa vía van poniendo unas piezas especiales que o se ponen mediante, como si fuera un tarugo, o hay otro elemento que enganchan directamente en las grietas que se abren, y eso serían lo que le llaman las chapas, de manera que el que va escalando, cuando llega ahí, el que va adelante, se engancha, y con eso se asegura él y el compañero que va abajo, porque realmente se escala de a dos, porque se imaginan esos lugares empinados de roca, es muy probable que por ahí alguien se caiga, o se prenda, o tenga un deslizamiento, lo que sea. Entonces generalmente se escalan de a dos, van atados con sogas entre sí, y a su vez esas sogas van siendo atadas a puntos fijos. Entonces va uno que va avanzando y otro que va atrás dándole cuerda, se dice, de manera que si el que va avanzando se cae, lo agarra el de atrás. Y una vez que el de adelante llegó a un punto fijo donde se pudo sujetar, sube el de abajo. Y así se van moviendo de a dos, de manera que se suba en forma segura. Entonces ahí se usan mucho las cuerdas y las poleas. Acá tengo uno complejo a la izquierda, que va móviles y fija. El dibujito acá no es tan complejo, pero bueno. Este sería, el de la derecha sería dos casos de dos poleas fijas y una móvil, ¿no?
En realidad no sería complejo, no sería tan complejo esto que tenemos aquí. Fíjense que acá tengo la carga R dividido en 2R sobre 2, acá se divide R sobre 4, y acá en definitiva la fuerza que tengo que hacer es 4, que es la ventaja mecánica. Bueno, con eso completamos más o menos el tema este de las poleas. Fíjense que lo que tiene que saber no es mucho, tiene que saber 3 o 4 cosas nada más. Y ahora acá le hago un... para completar, digamos, la clase de hoy, les voy a... fíjense que acá dice, a efectos informativos, se describe a continuación tipos de materiales usados en las llamadas sogas, que serían una forma particular de cables. O sea, dentro de los cables, lo que llamamos cable, entre comillas, podemos hablar de sogas. Soga y cable es algo similar, ¿por qué? Porque son elementos que trabajan a la tracción, son flexibles, y el peso propio no tiene mucha injerencia en la ventaja mecánica que uno puede obtener. Pero acá le puse en rojo a efectos informativos de manera tal que esta parte de acá para abajo, que les voy a mostrar ahora, es solamente informativo. No es que yo les voy a preguntar sobre este tema qué tipos de sogas hay. No tienen que aprendérselo esto. Pero es bueno que sepan esto, porque por ahí les toca después trabajar con esto y no tienen ni idea, tienen que estar investigando. Entonces esto lo voy a repetir a efecto informativo, no es esto una cosa que tengo que saber para un examen. Por eso le pongo a efecto informativo acá en rojo y subrayado, y lo repito de vuelta para que no se pongan a estudiar esto, porque necesitan estudiarlo, es solamente para saber. Fíjense, acá hay una clasificación de sogas. Hay sogas que se llaman semiestáticas de poliéster, sogas de polipropileno, sogas de nylon, soga de sisal, soga de polietileno, sogas de algodón. Bueno, hasta ahí llegamos. Es una clasificación muy somera, porque en realidad hay infinidad de... Siempre se está avanzando sobre los materiales, la composición del material, los trenzados, las uniones, etcétera, etcétera. Entonces acá le hago hace una descripción. Esto tiene mucha información comercial, que tiene que ver con la utilización sobre todo. O sea que si por ahí uno tiene que adquirir una soga de esta, bueno, ¿qué compro? Uno cuando va, por ejemplo, a lugares como el Hipertehuelche o mercados grandes, ven que hay un montón de sogas colgadas. Entonces, bueno, ¿qué soga compro? ¿Para qué la quiero? Si la quiero para usar una polea para elevar elementos de construcción de una obra, o la quiero para un sillín de un pintor que tenga que trabajar, o si la quiero para atar no sé, fardos o pales de bolsa de cemento, o para poner un nylon. Entonces, bueno, voy a tener diferentes costos y diferentes características y usos de la soga, además de los diámetros o espesores que vienen, ¿no? Ven que acá dice, esta soga, el poliéster dice disponible de 11 a 13 milímetros. El poliéster es una fibra sintética, se utiliza ampliamente en la industria textil y su mercado representa alrededor del 50% del total de las fibras. Aunque tiene muchas ventajas como su durabilidad, no se encoge o deforma con facilidad y se arruga menos. También tiene inconvenientes. No es biodegradable, no permite la transpiración, bueno, esto es el caso de la ropa, y produce electricidad estática. ¿Para qué se usa esto? Se usa para rapel, que hablaba recién, en silletas. Las silletas son las que se usan en la construcción para los pintores, los que tienen que trabajar en altura. Silletas o trabajo de silletero también. Descensos, sogas de vida de seguridad. Por ejemplo, es impresionante las cosas que hay en internet, sobre todo en China y Japón, del tendido de grandes redes eléctricas, o en puentes con el tema de los cables, que trabajan a grandes alturas. Y son, bueno, son equilibristas prácticamente, pero ¿qué pasa? Están todos, usan elementos de seguridad, arneses,
que lo atan del cuerpo mediante soga, están unidos a puntos fijos por caso de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué sogas se usan ahí? Por eso le llaman, algunas de esas sogas se llaman sogas de vida, porque protege la vida. Esto, por ejemplo, estos son resistentes a los rayos UV, ultravioleta, o sea que si están en la intemperie no se degradan con los rayos ultravioleta, son resistentes a la abrasión y tiene bajísimo estiramiento, con una altísima carga de rotura. Bajísimo estiramiento. Esto es importante, que después lo vamos a ver, voy a explicar un poquito más. O sea, la característica de una soga son varias. Entre ellos, si la soga se estira o no se estira. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de una caída, si la soga se estira, uno puede tocar justo tierra y matarse o no. Además, en los estiramientos de eso, si se usa una vez, se usa una caída, se estiró. Después, si se usa otra vez, ya el estiramiento que puede soportar es menor. Entonces, la cuerda va perdiendo seguridad o uso. Eso tiene que ver con la resistencia a materiales, que lo vamos a ver también en la segunda parte de la materia, que tiene que ver con el estiramiento de materiales. Otro tipo sería esta soga de polipropileno, que es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino. Bueno, acá habla de la parte del grupo de las polienfeínas y qué sé yo. Tiene una buena alta resistencia a la abrasión y una buena utilidad para hacer nudos. Ese es otro tema, que las sogas por ahí no son tan flexibles, entonces si son muy rígidas es difícil hacer nudos, por ejemplo, para el caso de atado de mercadería. También esto se utiliza para el silletero, deportes náuticos, desarrollos artísticos, teatro, ferreterías, bueno. Tiene buena resistencia a los ácidos, los álcalis, a los alcoholes. O sea, las industrias por ahí son atacadas por elementos que son abrasivos, entonces este elemento, el polipropileno, es bueno para eso. Después tenemos la soga de nylon, también nylon o nylon, también depende qué lugar del mundo estemos. Es una fibra textil elástica y resistente, y por ejemplo, resistente a la polilla, que es para otro tipo de elementos. Se utiliza mucho para la industria textil. Y tiene un excelente comportamiento a altas temperaturas y una elasticidad relativamente alta. Son bastante elásticas. Entonces se usan para amarres, anclaje, esto es todo lo que tiene con la náutica, cabrestantes, remolques, agricultura, etcétera, etcétera. Después tenemos la soga de sisal, que esto ya es natural. Esto sisal viene el sisal o enequén en el lengua maya, o sea, estos eran utilizadas por civilizaciones antiguas, que es lo más común. Viene de cultivos de fibras de hojas, y lo que se hace eso se deshace, se trabaja en pequeñas hebras y después se las trabaja en cordeles, o se las van torciendo así como una especie de torones, algo parecido a lo que se usa en los cables de acero, y al unirlas entre sí, esto hace que sean muy resistentes. Inclusive, por ejemplo, hay hasta puentes colgantes en algunos lugares del mundo todavía, que son hechos así con este tipo de sogas, que son sogas naturales, que están trenzadas. O sea, se imaginan que yo no voy a encontrar una fibra que tenga una longitud, por ejemplo, de qué sé yo, de 10 metros, 6 metros o 20 metros. ¿Qué se hace esto? Se hace mediante uniones de longitudes más chicas que son trenzadas y trabajadas entre sí, y todo eso se los tuerce y se los une, de manera que cuando yo tengo el elemento completo, ¿esto qué hace? Hace que se produzca una especie de fricción interna entre las fibras y hace que trabaje como una única cuerda o un único elemento. Esa es la virtud que tiene la composición de estas fibras naturales. O sea, tengo que hacer un buen trenzado
un buen trenzado para que eso funcione bien. Después tengo soga de polietileno, que es otro polímero, polietileno. Esto, por ejemplo, se usa en redes de pesca, en redes deportivas en las canchas, y también para la acuicultura. O sea, ¿qué es esto? Para, por ejemplo, el cultivo de salmónidos, esas jaulas que se usan para cultivar salmones, sobre todo en el lago de Chile, en el Pacífico. Se usan estos elementos que son resistentes al ataque de elementos salinos, como en el agua del mar. Se usa para atado de lonas, los camiones, las camionetas, etc. Y después, por último, tenemos otro tipo de sogas que son, en vez de sisal, sogas de algodón. El algodón es una fibra textil muy particular. Y esto se usa mucho en la parte de vestimenta, de cortinas, indumentaria, qué sé yo, pasamano, como cuerdas decorativas, ya se usan colores, se la puede usar la lana que se hace el tejido de este tipo de soga, de soga de algodón, que puedo hacer las madejas de lana que se usan en los tejidos, que es lo más común. Bueno, esto entonces es un pantallazo de los tipos de sogas que hay en el mercado. Entonces, en una palabra, es una cosa amplia y cada elemento, cada material, cada forma o cómo están trenzados o constituidos, tienen diferentes usos. Acá tengo otra clasificación que son las cuerdas de escalada. Volvemos de vuelta al tema de las escaladas. Este, por ejemplo, es un paquete de cuerdas. Esto está sacado de un negocio por acá, en esta foto a la izquierda. Que generalmente estas se les llaman, tienen 30 metros de longitud en general. Porque la tirada de los escaladores es de más o menos de 30 metros. Entonces estas sogas, que se imagina que la gente que está escalando, que hay un dibujito, su vida depende de estas sogas. Entonces, ¿qué características tiene que tener una cuerda de escalada, se llama? Tiene que tener la longitud adecuada, o sea, no puede ser ni corta ni larga, para los tramos estos de escalada que están relacionados con las chapas o los puntos de anclaje, que generalmente son 30 metros. Hay de diferentes diámetros, de diferente peso, o sea que cuando más liviana es mejor porque tiene que llevar menos peso. Hay un número de caídas que soporta. Todo esto que le estoy diciendo yo, tienen un código acá. Estas están certificadas por alguna institución, sobre todo en Europa. Tienen un código donde me dice el número de caídas que soporta. ¿Qué es esto? O sea, el tipo que está escalando, si se cae, puede que soporte una persona, dos personas, varias personas, pero de acuerdo al peso y la cantidad de veces que esa soga fue estirada, va perdiendo su utilidad. A raíz de eso tiene un largamiento estático, un largamiento dinámico sería cuando una persona se cae. Y después tiene un largamiento estático, que es cuando yo le aplico una carga que no es instantánea, sino que es una carga que se va aplicando con continuidad en el tiempo. Entonces tengo un alargamiento estático y un alargamiento dinámico de la cuerda. La fuerza de impacto es la mayor fuerza que podría soportar sin que se corte la cuerda. Y después del deslizamiento de camisa tiene que estar relacionado con el desgaste que sufre. O sea, camisa se llama ¿por qué? Porque esta cuerda tiene un alma y tiene varios otros elementos que van cubriendo el alma. Y lo de afuera se le llama camisa, generalmente, la parte exterior. Entonces hay que ver qué fricción o qué rozamiento hay entre la camisa y las poleas que se utilizan. Entonces eso se llama deslizamiento de camisa. Después, por supuesto, tiene que ver el precio, que son carísimas estas sogas porque están certificadas y probadas. Y el dry cover vendría a ser cuánto absorben de humedad, digamos, en caso de lluvia, qué sucede con esto, si son impermeables o no son impermeables. Acá le pongo la UIA. UIA es un organismo internacional de alpinismo donde en Europa, por ejemplo, está esto normalizado y certificado. Y estas mismas después
Sogas se venden acá en comercios locales, sobre todo para la gente que va al Chaltén. Bueno, con esto creo que ya completamos el tema. Acá abajo le puse un título que dice ejemplo varios de poleas y polipastos. Y puse varios dibujos, varios casos, que ahí está indicado la fuerza. Estos son parecidos a los que vimos arriba, factoriales y no factoriales. Son todos ejemplos de diferentes tipos de poleas que hay acá, que está relacionado con lo de arriba. Lo puse esto más que nada por los dibujitos y por las formas que pueden adoptar. Bueno, con esto vimos, falta de este capítulo, falta el tema de lo que llamamos marcos o pórticos, que se los voy a dar más adelante cuando avancen más con los diagramas de esfuerzo de corte, esfuerzo normal y momento flector, que vendría a ser ni más ni menos que vigas que son quebradas, digamos, que parte de las vigas se transforman en columna. Que tienen que tener conocimiento de que eso existe y que es lo que está comprendido en el contenido de esta unidad temática. Bueno, hablé demasiado, preguntas. Por mi parte no, profe. Lo que quiero que les quede claro, y otra vez lo repito. Todo esto que les estoy mostrando acá, lo que tienen que saber es el tema este de las poleas, que es una polea, como el tema de la polea fija, polea móvil, que es una cosa elemental, que es la ventaja mecánica, y qué diferencia entre un aparejo factorial y un aparejo potencial. Un aparejo potencial. Cómo se calcula la fuerza, que es sencillo, eso pues lo pueden deducir enseguida, y después hacer algún ejemplo. Después lo demás es casi todo informativo. ¿Está? Pero le doy un pantallazo general de las cosas, porque hay veces que uno les explica y dice, ¿esto para qué me lo está dando? Bueno, se lo estoy dando para cosas que puedo desarrollar más adelante. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá, son 10:48. Te le vuelvo a repetir, a ver alguna inquietud, algo de unidades anteriores, que quieran preguntar o saber, o lo que se les ocurra. Estamos abiertos al diálogo. Fíjense este tema acá este ejemplo acá de la pluma esta, que se usa mucho en la construcción. Esta máquina, que es una máquina, no deja de ser una máquina, esto aglutina todo un montón de cosas que tienen que ver con un ingeniero electromecánico. ¿Por qué? O sea, sería una cosa específica de un ingeniero electromecánico el tema de la grúa. Por ejemplo, estas grúas que se fabrican, el fabricante va a decir o establecer un peso máximo que se puede levantar. Y ese peso máximo va a depender de la polea estas, en qué lugar de la pluma se encuentra. Cuando más cerca esté del mástil o del centro, mayor va a ser el peso que puede soportar. Ahora, cuando más se aleje hacia el extremo, ahí el esfuerzo la carga que puede elevar va a ser menor. ¿Por qué? Porque acá se va a producir un momento alrededor de la columna esta por la carga que va a provocar que esto corra el riesgo de volcarse. Eso sería uno de los problemas que puede tener esto con el uso de la carga. Tiene que ver con esto del contrapeso que se pone acá justamente para equilibrar el momento de la fuerza que se daría alrededor del eje de la torre. Yo tendría la fuerza de la polea acá hacia abajo y el contrapeso otra fuerza hacia abajo. Entonces las dos hacen momento con respecto a un eje central que sería acá la torre esta, la vertical, que acá le llaman la torre, sí. Entonces estos momentos se equilibran. Entonces el contrapeso tiene que tener un valor que también está limitado, porque si yo le pongo demasiado contrapeso acá y no tengo carga que levantar, esto se me volcaría por peso propio hacia la izquierda. Entonces no puedo poner cualquier contrapeso acá, tiene un límite. Igual que los contrapesos que están acá abajo, que hacen que la base sea más estable.
Después tengo todos estos reticulados, que tendría que ser calculados a la tracción y a la tracción y a la compresión. Después estos van a funcionar como vigas, donde cuando las cargas no estén aplicadas a los nudos, deja de ser un reticulado y empieza a funcionar como vigas. Entonces ahí me empiezan a aparecer momentos flectores y me empiezan a aparecer cortes. Entonces tiene que estar calculado, a ver, esta pluma, por ejemplo, qué altura tiene que tener, qué diámetro tiene que tener los elementos para soportar los pesos. Y después tengo cargas eventuales como el viento, o cualquier otra carga que me aparezca, que no sea estática, no sea una carga extraordinaria, digamos. Y así hay veces que suceden los accidentes cuando no se tiene en cuenta ese tipo de cosas. Además de todo eso, tengo el mantenimiento de esto. O sea, ¿qué es el mantenimiento? Estos cables, ¿qué vida útil tienen? ¿Por qué? Porque se van desgastando con el rozamiento. Después depende de la cantidad de cargas que hayan sido aplicadas en función de que el cable se va estirando. Entonces, al ir estirando va disminuyendo su resistencia, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Después se va produciendo desgaste por rozamiento en las poleas, en los elementos móviles. O sea que este dibujito que está acá involucra un montón de cosas que tienen que ver con un ingeniero electromecánico. Que tiene que ver con los motores que están trabajando acá, que producen los desplazamientos, y con todos los mecanismos que están trabajando acá, y son sobre todo equilibrios de fuerzas. Fuerzas móviles que se transforman en fijas y hacen que uno tenga que trabajar desde el punto de vista estático. Bueno, ahora sí, cortamos entonces la transmisión y nos vemos